La vuelta a casa y las secuelas que dejan fenómenos como este y momentos como este en la gente. Estamos con María Angélica Marmet. ¿Cómo va, María Angélica? ¿Cómo te va? Muy psicóloga, representante de la Escuela de Psicología Social. Psicopedagoga. Psicopedagoga, ahí está, de Pichón River, ¿no? Sí. Bueno, y María Angélica, me parece que lo notamos mucho, las secuelas que quedan en cada uno de nosotros, en lo que fue sucediendo en los últimos días. Primero lo que veíamos, las imágenes, lo que nos generaba ver las imágenes de lo que ocurría en La Plata, después lo que nos generó ayer también a muchos de los santafesinos, esto de empezar a remover un montón de cosas que quedaban dentro nuestro. Tal cual. Yo acá quiero decir dos cosas, que está claro que es muy diferente lo que se vivió ayer a lo que se vivió en el 2003 y a lo que se vivió en La Plata. Y a lo del 2007 también, pero de todos modos también es verdad que se revivió. Ya el otro día, cuando estábamos en la Plaza de Mayo, que se empieza a poner la carpa y demás, uno podía hablar con los afectados de aquella época y ellos volvían a plantear el volver a vivir. El volver a vivir tiene que ver con volver a sentir miedo, con volver a sentir angustia, con sentirse de alguna manera, estar a merced de la naturaleza y de un sufrimiento muy grande. Digo, no fue lo mismo ayer, pero efectivamente a quienes ya fueron afectados en otro momento, esto les hizo revivir eso y por lo tanto, bueno, me parece que eso hay que atenderlo. Después me parece que cuando uno dice atenderlo, se puede atender de diferentes maneras. Eso te iba a decir, ¿cómo atenderlo, claro, cómo abordarlo o cómo enfrentarlo? ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, primero hay que decir que cada persona es única y por lo tanto todo esto que ha pasado y lo que revive y estas angustias y demás caen en una historia que no es solo historia de dolores y de padecimientos, también es una historia de modos de resolver esos padecimientos. Pero es verdad que lo colectivo, lo social, lo cooperante, lo que se hace con otros, ayuda mucho a dar otras estrategias para esa resolución. Entonces, diferente a quedarse en uno mismo, exacto, o encerrado o aislado. Esto es lo que uno no sugiere. Desde ya, si uno tiene que plantear una estrategia en salud mental, lo primero que dice es no a estar solo, no a quedarse encerrado, no a aislarse. Bueno, ¿qué es lo que vimos mucho en el 2003, por ejemplo? Sí. Esto de juntarse y lo que fue después la marcha de antorchas, la carpa negra de inundados, exacto, y distintos movimientos de gente que se encontró en la misma situación y decidió unirse. Y decidió unirse y además decidió ahí, porque ahí en lo que vos ponés hay un elemento muy importante, que es esta gente que además de juntarse se pone a pensar en el qué tengo que hacer. Es decir, no es lo mismo, claro, no es lo mismo, o como reclamo sería en este caso, no es lo mismo el momento de poder pensar qué es lo que me pasa, cómo perdí, yo perdí todo y la angustia que esto te genera, a cuando vos decís cómo hago para volver a restituir, aunque sea en parte aquello que tenía, o por supuesto, digamos, sería mucho mejor decir mejorar aquello que tenía. Digo, pero esta posibilidad de organizarse para poder, con un proyecto sería, ya es otro punto, ya es otro aspecto en términos de salud mental. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en el 2003, que nos parece que es un diseño, digamos, de la estrategia de reparación que es muy positiva, es generar grupos, porque la gente cuando está en los grupos no solo se encuentra con un par y puede compartir este padecimiento, sino que además se encuentra con alguien que lo puede acompañar y con el que puede empezar a pensar el proyecto. Entonces, diseñar grupos de reflexión, por supuesto también pusimos a cargo de psicólogas específicamente un grupo terapéutico, porque bueno, hay gente que lo necesita, pero hay quienes con la cuestión de cómo socialmente se va tramitando esta reparación pueden volver en todo caso a retornar a mejores momentos y a tener otras estrategias, ¿no? A mí lo que me surge, María Angélica, es preguntarte, en este mes, que es un mes con una connotación tan especial para Santa Fe, con estas imágenes que se suman de La Plata, lo que vivimos también en las últimas horas con esta lluvia, que afortunadamente no pasó a mayores, pero que fue un ingrediente psicológico para muchos. Ayer fue terrible lo que se vivió en este sentido acá, ¿eh?
Ajá. Mucha gente hablaba de otra vez abril. Claro, es como que coincidió, hubo varios elementos. El mes, todo lo que fue la previa de La Plata y la lluvia. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo resolver una situación que traemos y hacerle frente con todos estos elementos que se unen casualmente y que nos hacen revivir y sobre todo generarnos un conflicto emocional? Mira, a mí acá hay dos aspectos que me parecen centrales a trabajar por el momento en el que estamos. Uno es la información. Yo debo decir que ayer gratamente me sorprendió la manera en la que las radios, la TV, etcétera, brindaban información, que no es lo mismo que solo mostrar lo que pasa como tragedia, sino además dan información de dónde se puede acudir para tal cosa, qué colectivo pasa, qué colectivo no, cuál vuelve a pasar. Esto es central para alguien que está padeciendo una situación de devastación, porque ha tenido que salir de su lugar, no tiene en este momento referencias, está angustiado y vos lo primero que tenés que hacer es restituir estos niveles de un orden. Pero de organización, orden en términos de organización. Entonces, efectivamente la información es muy importante, pero además es importante la información veraz, la información fidedigna. Ya hicieron alusión ustedes a cosas que pasaron ayer, y ya todo el mundo habló de esto, pero digo, efectivamente eso causó angustia. Este tipo de información, me refiero a la otra. Y lo otro que hay que hacer, yo cuando escuchaba recién a los políticos pensaba, ¿será que lo posible de hacer es lo que alcanza hoy? Porque cuando uno lee las informaciones científicas y ve que estamos en una zona que ha incrementado de tal manera los cambios climáticos y donde además estas lluvias se pueden producir con mayor frecuencia, digo, ¿será que hay que hacer lo que estaba previsto? ¿O no será que tengamos que volver a pensar cómo gestionamos las ciudades en relación a este mundo que ya se nos vino? Porque, digo, yo hace un año decía que se nos viene. No, es que ya está, ¿no? Bueno, digo, y es más, con esa respuesta me parece que vamos a pasarle la posta a mi compañero. Pero cómo para no. Que continúe. Gracias, María Angélica. Gracias a ustedes.